Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. Dios nos guarde y nos dé cada día más de su gracia y de su amor. Amén. Voy a invitarles a que atentos se ubiquen en el libro de Marcos, nuestro libro en el que estamos basando toda la reflexión de los domingos. Marcos capítulo 12, vamos a estar ya en una de las últimas partes de este capítulo 12. Vamos a mirar hoy solo una porción pequeña de estos versículos del capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. Vamos a tener este tiempo muy especial con la palabra del Señor, escudriñando lo que Dios quiere para nosotros comunicar, para edificación, exhortación y consolación de su pueblo. Ese es el propósito por el cual Dios manda su palabra. Amén. Antes de leer, yo quiero que meditemos en esta pregunta, porque a raíz de la escritura, de lo que hemos visto en el Evangelio de Marcos, hemos visto que Jesús se enfrentó a unos enemigos muy peligrosos. Y tal vez todos los que han tenido la oportunidad de estar acá los domingos, de leer el Evangelio de Marcos, se han dado cuenta que los enemigos de Jesús tenían algo en común, una característica especial. Pertenecían a un grupo. No eran cualquier clase de personas. No era gente del común. No era gente del pueblo. Los enemigos más grandes que Jesús tuvo en su ministerio terrenal fueron los religiosos judíos. Los religiosos de la nación judía. Y quiero que usted mire esta contradicción que incluso es latente y es palpable en la lectura del Evangelio de Marcos. Amén. Quienes pretendían ser los representantes de Dios en la tierra estaban despreciando al mismo Dios. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y esa contradicción Marcos la presenta a través de muchos pasajes del Evangelio, algunos intencionalmente ubicados en el capítulo 12 por el autor de este Evangelio. Y hoy vamos a mirar tal vez el clímax de esta controversia de Jesús con los religiosos. Hoy vamos a mirar este pasaje donde Jesús habla directamente a todos los que estaban ahí en el templo para hablar precisamente de los líderes del templo, los religiosos judíos, los escribas, la plana mayor de la religión del pueblo de Israel. Y antes de llegar a leer este pasaje, yo quiero que pensemos en esta pregunta: ¿de quién es la religión? Piénselo, hermano, no es un momento para dar opiniones, pero usted va a pensar en esta pregunta y vamos a tener la posibilidad de escuchar la respuesta que nos va a dar Dios a través de su palabra. ¿De quién es la religión? Piénselo. Este asunto de la religión, ¿quién se lo inventó? ¿Es un asunto de Dios o del ser humano? Yo creo que la respuesta va a depender del concepto que tengamos de Dios. O más que todo, la respuesta va a depender de la relación que el ser humano tenga con Dios. Y leyendo e indagando sobre lo que es la religión, yo creo que aquí hay jóvenes, de pronto algunos estén no en grado 11, porque yo creo que los de grado 11 están ocupados hoy con la prueba saber. Pero sí están en el colegio, algunos en la universidad les han dado el concepto. Hoy se estudia a nivel de la filosofía, la religión, y tratan incluso de poner normas a nivel de las instituciones educativas. ¿Cómo vamos a enseñar la religión? ¿Qué es la religión? Sí. Pero yo creo que la característica principal de la religión es que la religión parte del hombre, cualquier religión parte del hombre. O mejor dicho, es una iniciativa del hombre para alcanzar a Dios.
Eso es lo que es la religión. Una iniciativa del hombre para alcanzar a Dios. La religión cree que el ser humano debe hacer cosas para poder ser aceptado por Dios. O sea que uno puede concluir que la religión es un asunto de obras humanas. Pero a la luz de la palabra, hermano, usted piense lo que Dios le ha enseñado en todos los años que usted tiene de conocer a Jesús. A la luz de la palabra, ¿ese es el propósito de Dios para su pueblo? Esto era el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Vamos a mirar hoy en el pasaje de Marcos la última confrontación de Jesús. No confrontación, sino la última situación en la cual Jesús tiene como parte de su público a los religiosos de la nación judía. En este caso, Marcos va a seleccionar a un grupo de ellos, tal vez por lo que venía Jesús viviendo, por lo que él había enfrentado. En el mismo capítulo 12 se nos muestra todo el enfrentamiento que tuvo con algunos de estos grupos del Sanedrín judío, de la religión judía. Y vamos a mirar lo que Jesús está diciendo precisamente hoy. El clímax de la controversia de los religiosos y Jesús lo termina con unas palabras fuertes para revelar precisamente qué es la religión y cuál es la condición de aquellos que pretenden acercarse a Dios pero no tener en cuenta a Dios. Y quiero que usted tenga claro esto, hermano. Aquellos que pretenden acercarse a Dios pero no tienen en cuenta a Dios. Y es una palabra que nos va a hacer meditar, hermano. Usted está aquí en esta mañana. Usted se ha acercado al Señor. Usted viene a la iglesia. ¿Qué te tiene aquí? ¿Qué es lo que te ha traído al Señor Jesucristo? Este pasaje lo vamos a mirar en tres aspectos. Yo quiero leerlo primero y después voy a definir cada uno de esos aspectos. Y le he titulado a este pasaje contra los falsos religiosos. Ahí Jesús está dando su última enseñanza a un público en general, porque después Marcos va a mostrar que la enseñanza se la va a dar a los discípulos y de ahí va a partir a la cruz del Calvario para morir por todos nosotros. Contra los falsos religiosos. Dice así el Evangelio de Marcos, capítulo 12, los versículos 38, 39 y 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Esa es la palabra del Señor Jesús ahí en el templo. Y tres aspectos nos va a presentar este pasaje de hoy en esta crítica, en esta acusación de Jesús contra los religiosos judíos, contra los escribas de esa época. Tres aspectos. Yo le he puesto por título a estos aspectos. Primero, una advertencia. Ahí en el versículo 38, la primera parte. Una advertencia. El otro aspecto que también muestra esta pequeña porción del capítulo 12 es una descripción. Ahí lo podemos ver del versículo 38, la última parte, la parte B, hasta el versículo 40, la primera parte de ese versículo 40. Y lo último también que nos muestra este pasaje contra los falsos religiosos es la sentencia. ¿Qué hará Dios? ¿Cuál es la sentencia de Dios para los falsos religiosos, para los hipócritas espirituales? Ahí lo podemos ver en el versículo 40, la última parte. Ahí está la sentencia que el Señor Jesús le hace a este grupo
de escribas que estaban en ese momento en el templo. Y quiero que usted ubique este relato, amada iglesia, en una parte del Evangelio de Marcos muy especial. Esta parte algunos la hemos llamado en el templo, Jesús entrando al templo. Desde el capítulo 11, en el versículo 27, usted comienza a mirar una parte de Jesús entrando y saliendo del templo. Y vamos a culminar esta parte, posteriormente la van a culminar en el capítulo 13. Usted puede mirar ahí el versículo 1, Jesús sale del templo. Sí, ya entró, tuvo varias entradas, aproximadamente creo que fueron 2 entradas, y en cada una desde el capítulo 11 hizo algunas cosas, pero en el capítulo 13 nos muestra Marcos, en el versículo 1, usted lee ahí que Jesús sale del templo, ¿sí? Y cuando sale del templo, tal vez el apóstol Pedro, que fue uno de los que dirigió a Marcos en la escritura de este evangelio, el apóstol Pedro muestra, y Marcos lo está relatando aquí en el evangelio, que bueno, es la última vez que Jesús iba a estar en el templo, porque después venía la cruz, y después de la cruz resurrección, y después de la resurrección sentarse allá en su trono en el cielo. Y uno mira, y eso lo va a predicar después el pastor, cómo el impacto del templo era para ellos, tanto que Pedro lo resalta aquí a través de las palabras de Marcos, de que le muestran el templo, porque era la última vez que Jesús iba a entrar en el templo de Jerusalén. Y esto que estamos viendo hoy es la última enseñanza de Jesús a un público general, un público formado por las multitudes, un grupo de personas que estaba ahí, estaba el templo lleno, porque era el tiempo de la Pascua judía, estaba acercándose, faltaban 2 días para comenzar la Pascua, aproximadamente miércoles santo, lo que le llamamos nosotros acá miércoles santo en nuestra semana mayor. Y estaban ahí las gentes de diferentes lugares, y estaban también ahí los líderes religiosos, porque ellos eran los que habían organizado toda esta fiesta religiosa para el pueblo, para la nación de Israel, para Palestina específicamente, que en ese entonces era lo que reunía a este pueblo de Israel. Y ahí Jesús da esta última enseñanza a este auditorio variado, donde estaban sus discípulos, estaban sus enemigos y estaba una multitud que vino para la fiesta de la Pascua. Y yo quiero que usted mire ahí, antes de estudiar la primera parte de la advertencia que Jesús le está haciendo a esta multitud, porque la advertencia va a ser para todos los que estaban ahí en el templo, en una de las puertas, en la puerta más grande, la que congregaba más, y donde se leían porciones de las escrituras y donde se disertaba sobre Dios, sobre la religión judía. Ahí en la puerta hay unos que hablan de que puede ser la puerta de los hombres, y que después Jesús termina su enseñanza y va saliendo, porque comenzaba el tiempo de las ofrendas, y llega a un sector donde se podía ver tanto la puerta de los hombres como la puerta de las mujeres. Y esa historia nos la van a contar, nos la van a predicar el siguiente domingo con la viuda, la historia de la viuda. Y vemos aquí en esta parte del evangelio de Marcos que Jesús hace una advertencia a este auditorio que estaba en el templo. Una advertencia, hermanos. Y una advertencia porque ya Jesús había estado con preguntas, respondiendo preguntas capciosas de sus adversarios. Él también había hecho una pregunta a estos religiosos, y ahora Jesús está haciendo una advertencia, y la advertencia la podemos mirar ahí. Por eso Marcos dice, les decía en su doctrina, continuó con su enseñanza. O sea, después de Jesús hacer ver a través de la palabra lo que verdaderamente era el Mesías, que el Mesías no solamente iba a ser un rey anhelado por Israel, sino que es el Hijo de Dios. Después de dar Jesús esa enseñanza, el Señor siguió para culminar lo que quería decirles, y no podía el Señor quedarse callado frente a la condición espiritual de este pueblo judío. Por eso el Señor hace la advertencia, y la advertencia está ahí en esta palabra: guardaos de los escribas. Esa es la advertencia. Tal vez usted piense, no, hermana Diana, pero más que una advertencia es como una recomendación. Es como cuando uno sale y le dicen, no, mira, no vayas a coger por ahí, cuidado, no cojas por allá por el sábado porque hay un trancón. No, aquí el Señor no está hablando más al auditorio de una recomendación simple. Era
una advertencia en un tono enfático a los presentes, aún a sus propios enemigos. El Señor estaba diciéndoles: guárdense de los escribas. Era una advertencia que tenía el sentido de que ellos estuvieran atentos, que tuvieran cuidado, que estuvieran vigilantes. ¿De quiénes? A ver, de los escribas. Y esto tenía, usted para entenderlo tiene que mirar de pronto el impacto de quién eran los escribas para la nación judía. Los escribas eran los expertos de la escritura, eran los maestros de la ley de Dios, eran los intérpretes oficiales de toda la ley, era la máxima autoridad teológica de la nación judía. Y una de las tareas de estos personajes era la de enseñar esa ley al pueblo, especialmente lo que tenía que ver con los mandamientos. Y por eso uno va a mirar ahí en Mateo, vamos a utilizar algunos textos del capítulo 23 de Mateo, donde habla lo mismo de esta acusación de Jesús a los religiosos judíos. Mateo habla en el capítulo 23 de que Jesús le dice: estos escribas eran tan importantes, amada iglesia, que estaban sentados en la cátedra de Moisés. Eran unos catedráticos, eran unos doctores de la ley. Y esta expresión de Jesús, guárdense de los escribas, tal vez si uno la mira de una manera literal, podría caer en extremos, ¿sí? Si uno la mira de una manera literal, podría caer de pronto en un rechazo a la persona. Pero Jesús está rechazando es el pecado de estos escribas. Jesús está rechazando es el sistema perverso que estos escribas habían construido a través de una falsa religión y una falsa devoción a Dios. Jesús está alertando de tener cuidado no de todos estos religiosos, sino de la calaña de estos religiosos. Y cuando yo miraba esto, yo pensaba, una vez le preguntaron a Gandhi, Mahatma Gandhi. El ser humano siempre le ha gustado tener referentes intelectuales y referentes espirituales. Y Mahatma Gandhi es uno de los más, porque fue un hombre pacificador, un hombre que cambió en parte, un político y también un líder espiritual de la India. Cambió mucho la historia de la India cuando estaba la India en los últimos momentos de ser dominada por el Imperio Británico. Y a Mahatma Gandhi, unos años después, en Estados Unidos, en una de esas universidades, le preguntaron: ¿qué piensas tú del cristianismo? ¿Qué piensas tú del cristianismo? Le preguntaron a Mahatma Gandhi. Y él dijo una gran verdad. Yo creo que vamos a entenderlo ahorita con la advertencia que está Jesús haciéndole a toda la multitud que estaba ahí en el templo. Y Mahatma Gandhi respondió y dijo: del cristianismo no tengo nada que decir. Me gusta su Cristo, me gusta el Cristo que ellos predican, pero no me gustan sus seguidores. Bueno, no sé por qué Mahatma Gandhi dijo eso en aquella época, hace unos 30, 40 años atrás, creo que 40 años antes de él morir. No sé por qué Mahatma Gandhi dijo eso, pero está Jesús haciendo una advertencia y quiero traer esto aquí. ¿Cuál es la alerta de Jesús? Es una advertencia seria la que Jesús estaba diciéndole. Y es tan seria que yo quiero que usted, y le voy a pedir favor a Ronnie que lo ubique para que usted no pierda el capítulo 12 de Marcos. Ronnie nos ubique en Mateo capítulo 23, el pasaje similar de este evangelio de Marcos está en Mateo 23, donde Jesús también está, Marcos reseñando la acusación. Marcos lo hace de una manera más sencilla y sintetizada. Mateo lo expone de una manera larga y lo expone prácticamente en todo el capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Cuál es la principal razón por la cual Jesús estaba dando esta advertencia, hermanos? ¿Por qué teníamos los oyentes de esa época, los religiosos, la multitud, por qué tenían ellos que cuidarse, guardarse de los escribas? Mateo capítulo 23, versículo 1 y 2. Voy a pedirle por favor, Ronnie, que muestre el 1 y el 2 primero. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen, pero no hacen. Jesús con esta advertencia, y aquí Mateo lo está dando con claridad, de una manera más amplia, mostrando esta acusación de Jesús. ¿Por qué Jesús está haciendo esta advertencia de que guárdense de los falsos religiosos? Creen en el cristianismo, creamos en Jesucristo, pero hay que tener mucho cuidado. Y era la advertencia del Señor. Y yo quiero que la gente me escuche bien, porque algunos aquí me habrán dicho, hermana, por eso es que yo no creía en Cristo, porque a mí me habían herido, hermana, con muchos malos ejemplos. El Señor está diciéndole, ¿sabes qué? Tienes que tener en cuenta lo siguiente: cuídate, el cuidado que tienes que tener de esos líderes falsos, de esos hipócritas espirituales, es que ellos dicen, pero no hacen. Ten en cuenta su conducta. Y yo miro esta frase de Jesús como algo muy duro. Yo que predico la palabra del Señor, es duro para mí. Yo creo que la primera persona que debería de tener temor de esta palabra es el que la predica, hermano. Porque es muy feo que la gente te mire, y es muy feo que Dios esté diciendo, ¿sabes qué? Escúchenlos. Incluso hasta sigan sus consejos. Incluso hasta crean sus enseñanzas. Porque ¿saben que cuál es el problema de estos falsos, de estos religiosos? Es que ellos dicen, pero no hacen. Es decir, la religión de estos escribas era una farsa, hermanos. Era una farsa. Era una farsa. Y yo estaba, hace unos días estaba donde el médico, en el ortopeda que me operó cuando me fracturé. Tenía una cita de control y había una persona del gremio de nosotros, de los maestros. Ella estaba ahí conversando conmigo y ella me decía que había tenido un problema con la rodilla. Yo le estaba pues aconsejando y ella me dijo, ¿sabe qué? Pero hay una cosa que me está desanimando, me decía ella. Yo le dije, ¿cuál? No, lo que pasa es que el doctor ortopeda me manda para donde el nutricionista. Ya, qué bueno, me imagino que te van a mandar a controlar la dieta. Sí, sí. Entonces, listo, yo cojo mi cita y voy ante la nutricionista de mi EPS. Y resulta que ella comienza, me pone y me da una lista de una dieta porque tengo que rebajar casi 10 kilos, porque parece ser que la rodilla no le estaba funcionando después de toda la operación que le habían hecho. Era porque estaba todavía gordita y el médico le mandaba a bajar de peso para poder precisamente lograr una mejor recuperación. Pero dice que ella, cuando va donde la nutricionista, se encuentra con que la nutricionista estaba más gorda que ella. Ah, hermano, imagínense eso. Y ella me contó esa historia como para ver si yo la probaba que se desanimara y que no hiciera esa dieta. No, y resulta que viene y me regaña y me da una dieta. Y me dijo, tienes un mes para bajar tantos kilos de peso. No, yo tengo esa dieta pegada ya en la nevera, en la puerta de la nevera. Pero la verdad, me decía ella, te soy honesta, yo no estoy cumpliendo nada de eso. Yo le dije, ¿sabes qué? La nutricionista te está diciendo la verdad. O sea, y el médico sabe que tiene que rebajar. No sigas el mal ejemplo de ella. Sigue la dieta. Entonces ella me quedó, ¿verdad? Sigue la dieta, que sabe que te va a hacer rebajar. Si miras a la nutricionista, de pronto te vas a alentar en otras cosas. Sigue la dieta. Y yo pensaba en esto, hermanos. El impacto y la influencia que tenemos con nuestra conducta y nuestro comportamiento, hermanos. Es algo serio. Y más para los que somos siervos de Dios. Siervos del Dios Altísimo. Esto era una advertencia de Jesús contundente, pero más que una advertencia para la multitud. Yo creo que Jesús le estaba advirtiendo a sus discípulos, a aquellos que iban a tener la bandera de anunciar el evangelio cuando Jesús estuviera en el cielo. Y yo quiero mirar también, quiero que Ronnie busque ahí el otro pasaje paralelo similar a este en el evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Vamos a mirar que el guardarse de los escribas
Y cuando no lo hacemos, hermano, eso es una levadura. Cuando no entendemos y no recibimos esta advertencia, y también aquellos que tenemos la responsabilidad de ser fieles a Dios cuando predicamos, eso puede traer una mala influencia. Eso puede dañar no solamente la vida del que está siendo infiel a Dios, sino la vida de los demás. Y Lucas muestra esto de que hay que guardarse en realidad. Lucas capítulo 12, versículo 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vamos a seguir leyendo el versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿De qué también tenían que guardarse? ¿Por qué Jesús estaba haciendo esta advertencia? Porque saben que esto es una levadura. El mal ejemplo, cuando se pone la palabra de Dios en poco, es una levadura. Y el Señor le estaba diciendo a sus discípulos particularmente: guárdense de la hipocresía, guárdense de la doble vida, guárdense de lo que los fariseos y los escribas estaban acostumbrados a hacer: decir pero no hacer. Y Mateo muestra en este decir pero no hacer. Mateo decía y decía que Jesús criticó aún esa hipocresía malsana, porque dice la Biblia que los escribas y los fariseos le colocaban a la gente cargas pesadas y ellos mismos no eran capaces de llevarlas. Le exigían a otros que cumplieran con las tradiciones, pero ellos mismos no eran capaces. Por eso, más que guardarse, el Señor está diciendo: guárdate de ser un hipócrita. Guárdate de pretender creer que engañarás a Dios y a los demás. Y ahí Lucas coloca que la levadura era la hipocresía, pero que Dios va a derribar esta levadura. Dios va a derribar esta levadura. Dios saca esa levadura. Dios muestra esa hipocresía. Y es fácil, hermano. Incluso hoy, no porque Dios no sea poderoso, Él es todopoderoso, sino que incluso hoy esas hipocresías salen más fáciles, hermano. Uno se da cuenta de lo que pasó el día de la posesión de nuestro presidente Iván Duque. El escándalo por el discurso que hizo este señor. Yo pienso que la abundancia del corazón es la que habla, ¿no? Él habló lo que tiene en su corazón. Pero como la gente se esperaba otra cosa, ¿verdad? No es digno que un presidente del Congreso hable de esa manera. Hay un escándalo ahora porque parece ser que una periodista de Noticias 1 estaba como infiltrada, como que invitada en una fiesta que tenía el Centro Democrático después de la posesión. Ellos tienen derecho, todos tienen derecho a celebrar, es una costumbre incluso política cuando hay esas posesiones presidenciales, pero parece ser que el escándalo está porque esta mujer mostró incluso cómo celebran los del Centro Democrático, cómo validaban las palabras de este señor Ernesto Macías, y yo decía, pues no, esa es la verdad, Dios la sacó a la luz. Eso es bueno, que se saque la verdad a la luz. La hipocresía es una levadura. La apariencia de espiritualidad es una levadura, pero eso sale a la luz, hermano. Eso se cae por su propio peso. Y el momento para estos escribas hipócritas había llegado. El mismo Dios estaba sacando a la luz lo que ellos eran, hermanos. El mismo Dios, porque aquí en la tierra podemos sacarla nosotros. A veces se nos escapan algunas. De pronto hoy con las redes sociales y con esto de los videitos, esos secretos que hay por ahí y de esas chuzadas que hay por ahí, se sacan algunas. Pero de Dios no se puede esconder nada, hermanos. Dios conoce todo. Era una advertencia que tenía que producir temor al liderazgo de Israel. Era una advertencia que tenía que producir temor a aquellos que somos hijos de Dios. Dios sabe si es hipocresía o no lo que hay en nuestra devoción a Él. Él lo sabe, hermanos.
Y yo me hago la pregunta ya para pasar al segundo aspecto. ¿Es esta advertencia válida para nosotros hoy? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que las palabras de Jesús merecen toda nuestra atención. Y no solo para tener cuidado de los líderes, no solo que usted va a estar ahora como un radar detrás de los líderes y de los ministros del Señor, sino también de tu propia vida, de tu caminar como hijo de Dios. Y hacernos tal vez esta pregunta: ¿qué es lo que la gente reconoce de mi vida cristiana? De mi fe que predico, de mi fe cristiana, ¿qué es lo que la gente ve, hermanos? ¿Palabras solamente o una vida que refleja que yo soy de Cristo? Yo creo que ahí es donde el Señor quería llegar, a ese punto, al hacer esta advertencia. Jesús la hace y está condenando todo intento o todo deseo humano, todo punto de vista corrupto de la Biblia y del Evangelio, hermanos. En especial para aquellas personas que creen que pueden burlarse de lo que Dios dice. En especial también para aquellos que tenemos la misión de predicarlo y de proclamarlo. Es un asunto serio pretender hablar en nombre del Señor, porque debemos vivir conforme a lo que Él dice. Es un asunto serio, hermanos. Y si no lo hacemos, las consecuencias son nefastas para los maestros, para los que predican y también para aquellos que son enseñados. Es una levadura, es una cosa. Y Mateo lo muestra ahí en el capítulo 23 como que ustedes son guías ciegos y hacen 2 veces más hijos del infierno a estos discípulos que ustedes tienen. O sea, es una cosa peligrosa. Es una advertencia muy seria. Y vamos a llegar a la segunda parte de este pasaje. Ahí mismo en el versículo 38, en la parte final, en la parte B, la descripción. En realidad, ¿qué es lo que está Jesús destapando? ¿Qué es lo que Jesús está sacando a la luz de estos religiosos? ¿Cómo eran en realidad estos líderes espirituales de Israel? Y yo quiero que usted lo mire ahí, versículo 38, parte B. Quiero que mire bien las palabras que utiliza Marcos aquí. ¿Qué era lo que le gustaba a estos líderes religiosos? ¿Qué era lo que enfatizaban? Yo por lo menos encontré, y sé que hay 6, y usted también las va a mirar ahí. Hay 6 aspectos de esta falsa religión de los escribas, de esta falsa piedad, de esta hipocresía espiritual de estos religiosos. Y yo creo que el Señor lo quiere mostrar con la intención de que cuando vivimos de apariencia cristiana podemos caer también nosotros en eso. Cuando vivimos de apariencia, hermanos, podemos también nosotros caer en eso. Vivir de apariencia, hermanos, podemos también caer. Porque Mateo, quiero que Ronnie busque Mateo 23:5. Antes de leer estos 6 aspectos que el Evangelio de Marcos nos muestra, ¿por qué es que era una apariencia? ¿Por qué el énfasis de estos escribas era esto que está diciendo Jesús? ¿Por qué le gustaba? ¿Por qué su vida, su religión se había convertido en un sistema de apariencia? ¿Por qué era tan perverso esto? Mateo 23, capítulo 23, versículo 5, lo dice. Y yo quiero que nosotros nos ubiquemos también mirando este texto y también reflexionemos sobre qué es lo que me hace seguir a Cristo. Versículo 5 del capítulo 23. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué las hacen? A ver, para ser visto por los hombres. Y comienza el Señor a describir por qué hacen todas esas cosas, ¿no? O sea, ¿cuál era la necesidad más grande que tenían estos religiosos? ¿Servir a Dios o vivir de apariencias? Vivir de apariencias. Esa era una necesidad. Se les había convertido en algo importante. Ellos hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Y como querían eso, entonces construyeron un sistema, hermanos. Construyeron un empaque, una carátula, hermanos. Diseñaron un disfraz que no les quedaba bien a veces se les quedaba un poco ridículo. Pero bueno, ellos se lo ponían. Diseñaron un disfraz de líderes, de religiosos,
tanto que tenían la capacidad de sentarse a esperar que la gente los alabara y los respetara. Y el Señor describe este disfraz. ¿Cómo describe Jesús este disfraz? En 6 cosas. Yo descubrí 6 aspectos de este falso liderazgo, de esta falsa religión. 6 aspectos y 3 categorías. Y el primer aspecto es, ¿qué les gustaba a ellos? A ver, ¿qué era lo que más les gustaba? Gustan de andar con largas ropas. O sea, ellos con su forma, era algo que se tenía que ver, hermano. O sea, ellos trataban era de ocultar el corazón, pero la gente entonces tenía que venderle algo, tenía que la gente ver algo de mí. Con su forma de vestir querían marcar la diferencia y darse aires de grandeza. Era una religión de apariencia, pura hipocresía. Y por eso a ellos no les interesaba cumplir los preceptos divinos, no estaban interesados. Su sistema religioso se estaba diseñando con un propósito: que los hombres nos vieran. Y si los hombres nos ven, tengo que mostrarles lo que los hombres quieren ver, hermanos. Tremendo eso, ¿no? Y Jesús está hablando claramente, porque cuando buscamos que las personas nos vean, cuando buscamos ganarnos el reconocimiento del pueblo, cuando buscamos ganarnos el aplauso de la gente, nos tenemos que diseñar un disfraz, hermano. Y esto se los habían diseñado. Gustaban de andar con largas ropas. Esas largas ropas, bueno, las estaban camuflando con un diseño divino, porque Moisés en Levíticos había dicho cómo era, y en Deuteronomio lo recalca, cómo iban a ser las vestiduras de la tribu de Leví, de aquellos que iban a heredar y a tener el liderazgo espiritual de Israel, y la vestidura de los sacerdotes. Y aquí de pronto Marcos está utilizando, pero como los griegos, a los que está principalmente escrito el evangelio, a los que no somos judíos, de pronto no iban a entender toda esta parafernalia de la vestimenta de los sacerdotes y de los levitas. Ellos tenían unos flecos al final y unos mantos, y el manto según el color era la dignidad. Y hay unos que el Señor solamente en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, le decía a Moisés: dígale que le coloquen, los sacerdotes aerónicos, coloquen unos flequitos. Y más que todo era cuando ellos entraran a la presencia de Dios, el pueblo tuviera temor de escuchar. Ya el sacerdote entró a interceder por nosotros. Pero estos hipócritas, como a la gente le gusta eso, ¿no? Vernos y, ay, todo está bien, como depende de nosotros, no de Dios, ¿no? Y cuando pensamos que todo depende de nosotros, que nosotros tenemos el control, nos olvidamos de Dios. Entonces ellos vinieron y le ampliaron hasta los flecos, los ponían para que sonaran más. Y ya no se lo ponían solamente en el templo, sino que también les gustaba ponérselo en todas partes. Y cuando la gente escuchaba esos flequitos, se les inclinaba, hermanos. ¡Wow! Ahí vienen los líderes. Ahí vienen los religiosos. Ahí vienen. Era una religión de apariencias. Lo que sigue diciendo Jesús, los 3 siguientes aspectos que sigue diciendo Jesús, y yo miraba el contraste de Marcos. Intencionalmente Marcos coloca, ¿qué le gustaba a ellos? Aman. Ellos no amaban a Dios primero, ni amaban al prójimo. Ellos amaban otra cosa, hermano. ¿Qué era lo que amaban estos líderes? A ver, amaban las salutaciones en las plazas. Amaban las primeras sillas en las sinagogas. Y aman los primeros asientos en la cena. O sea, ellos no se saciaban, hermanos. En todo lugar amaban que la gente los reconociera. Les gustaba llamar la atención y que la gente públicamente reconociera su dignidad. Eso era una religión para ellos ser reconocidos, para ellos ser reverenciados. Y yo decía, el Señor está aquí mencionando las plazas, las sinagogas, las cenas. Está mencionando lo público, pero en ningún momento está mencionando el secreto. ¿Qué dice Dios? Ellos no amaban estar en la presencia de Dios. A ellos no les interesaba exponerse ante Dios, porque sabían que a Dios no lo podían engañar. El sistema religioso estaba construido para que otros nos vieran, para que otros nos reconocieran. Yo quiero decirte algo trayéndolo a la actualidad. Entre los evangélicos modernos, algunas de las palabras que la Biblia utiliza
para describir diferentes dones y servicios que debemos desarrollar dentro de la iglesia con toda humildad, parece que está perdiendo hoy su valor y se ha comenzado a utilizar para darle estatus a algunos líderes, hermano. Incluso hay unos que no solamente aguantan tener el título de pastor o hasta profeta, ahora quieren llegar a ser hasta apóstoles. Yo pienso que la advertencia también es válida para hoy. Guárdense de aquellos que comen mucho de su título, de aquellos que lo único que tienen que mostrar es el título que por misericordia y gracia Dios ha delegado para que le sirvamos. El contraste de esto, de lo que es amar lo público, de lo que es amar el reconocimiento, de lo que es amar el primer lugar, lo está dando Marcos aquí mismo en el Evangelio, y ya nos los predicaron. Y yo quiero pedirle el favor a Ronnie que muestre este versículo que es clave en el Evangelio de Marcos, es uno de los grandes pasajes, yo creo que es la ventana para la iglesia. Marcos capítulo 10, 45. Mientras estos amaban el honor, lo público, Jesús nos está diciendo otra cosa. Marcos capítulo 10, y si usted tiene su Biblia y lo puede buscar ahí antes, está 2 capítulos atrás. Marcos 10, versículo 45. La ventana del reino de los cielos se abre así. Y Jesús se está poniendo como ejemplo, hermano, en el contraste de estos que amaban el reconocimiento y amaban vivir de apariencia. Jesús está mostrando algo diferente. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el verdadero sello, hermano. Esto es lo que Jesús estaba mostrando con su ejemplo. Estos amaban lo público, hermanos. No se saciaban. Y yo he colocado aquí que el Señor ya está mencionando intencionalmente las plazas afuera, la sinagoga, en el templo y también en la cena cuando los invitaran. Ellos tenían el primer lugar, incluso reclamaban ese derecho. Y el Señor está mostrando que ellos están deseando enfermamente. Yo creo que era una obsesión peligrosa, el deseo que tenían de sobresalir y ser elogiados. Por eso odiaban a Jesús, porque Jesús nunca les dio ese reconocimiento. Y porque Jesús era capaz de decirle lo que ellos en realidad son. Parece ser que su deseo y su orgullo no tenía límites. Amaban en todas partes el reconocimiento. Esto estaba presente en toda su conducta pública. Eso era lo que buscaban. Y yo pienso que Marcos tiene una intención: reflejar el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos, hermanos. El orgullo. El orgullo humano no se sacia. Siempre se querrá ir por más, hermano. ¿O no? Pensemos en nosotros mismos. En el orgullo humano. Ese que pide que nos den un lugar. Ese que se molesta cuando no nos saludan en la iglesia. Ese que se pone incluso triste y hasta es capaz de apartarse del Señor si no nos van a visitar o si se olvidan de nuestro cumpleaños. El Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Y nosotros, sus seguidores, tenemos que tener ese ejemplo. El amor primero es a Dios y después al prójimo. Yo soy tercero. Ese es el orden del Señor. Y ya llevamos estos 4 aspectos de estos religiosos, y vamos a mirar las 2 últimas características de este peligroso grupo de falsos líderes de Israel. Y Jesús muestra las 2 características últimas que yo creo que son las más duras. Versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y a continuación Marcos está describiendo descarnadamente, hermano. Yo me atrevo a decir que Marcos está aquí utilizando una expresión
como Pedro se lo dijo, como Jesús. Pedro, que estuvo ahí, que escuchó y que vio esta crítica de Jesús, estas fuertes palabras de Jesús. Pedro como que se las dijo a Marcos para que las escribiera así: estos devoran. Jesús no se fue por la tangente, hermano, a salirse por la tangente para que, ay no, esto hay que decirlo contundentemente. El Señor está descubriendo la condición moral e hipócrita, la vida de apariencia de estos falsos religiosos, y el Señor tenía que decirlo tal como era. Estos devoran. El Señor los está describiendo como aquellos que se engordan con los más necesitados, hermano. Es tan perverso la religión que utiliza a los más necesitados, hermano. Que no se compadece del que necesita, sino que es capaz incluso de engordarse, de vivir a costa de los que más necesitan. Estos tenían codicia. Y es que la vida espiritual, cuando no está sometida a Dios, cuando es una vida de apariencia, cuando hay orgullo, termina en una depravación más grande, en la codicia. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahí se tocó fondo, hermanos. Ahí se pierde toda sensibilidad y no queda nada de amor al prójimo. Estos devoraban la casa de las viudas. No sabemos con exactitud qué era lo que buscaban estos religiosos, pero el Señor está condenando el abuso que ellos estaban cometiendo y una vez más está poniendo en evidencia su hipocresía, que ahora se convirtió en codicia. Tales personas así no son dignas de confianza, hermanos. Y según algunos estudiosos de este pasaje, según algunos exégetas bíblicos que estuve por ahí consultando, esto era una práctica que los escribas en aquella época consumían los escasos recursos de los más vulnerables. O sea, incluso como ellos sabían que los más ricos del Imperio Romano, algunos ya estaban era del lado de Roma, entonces era era más difícil, era menos probable que aquellos me dieran más, porque esto no lo voy a engañar, y sobre todo que me pueden acusar ante Roma. Me pueden acusar ante Roma. Estos se escondían en el templo para hacerle daño a los más vulnerables. Según estos intérpretes de la Biblia que han estudiado este pasaje a profundidad, los escasos recursos de los más vulnerables, ellos ponían a través de sus tradiciones falsas esta carga. Abusaban de la hospitalidad de estas viudas, les estafaban. Estas viudas necesitaban a veces que les ayudaran, porque Roma tenía a veces algunas leyes muy duras con respecto a las propiedades. Estos estafaban a estas viudas, las engañaban con sus falsas promesas. Administraban mal sus propiedades, les quitaban sus casas. Estas mujeres necesitadas que quedaban, y en esa época había muchas viudas por el contexto político religioso, estos se aprovechaban de los más necesitados y vivían a costilla de ellos. Y el colmo era que les exigían a estas viudas dinero para comprar las bendiciones de Dios. Y el próximo domingo que Henry nos predique esto de la viuda, vamos a entender más que después Marcos pone de ejemplo a una viuda, como para darles en la carita duro a estos hipócritas. A esta que tú habías rechazado, incluso te aprovechaste, yo la he levantado. Estos habían llegado a lo más bajo de ser un religioso, la insensibilidad sobre los demás. Y lo peor es la última característica, que esto lo cubrían de espiritualidad. Por pretexto hacen largas oraciones, hermano. Por pretexto hacían largas oraciones. Y Jesús con esta expresión está descubriendo además que toda esa devoción a Dios tenía un interés, hermano. Detrás de esa devoción de orar largamente, de ir a las casas disque a orar por esas hermanas, había un interés material, era pura apariencia. Muy probablemente oraban largamente en público, pero yo estoy seguro que en secreto ni siquiera encomendaban sus vidas a Dios. Estos hipócritas son así, hermano. Por eso hay que tener cuidado, hermano, porque en el contraste del evangelio y en Mateo se muestra, el Señor nos llama a lo secreto, hermano. Si vamos a hacer largas oraciones, hagámoslas en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
A veces nos escudamos en algunas cosas. No es que esto sea malo, orar es lo más importante en la dinámica del reino de los cielos, pero algunos aprovechados lo utilizan para tapar su mala vida y su mala relación con Dios. Y estos habían llegado a ese extremo, hermano. Pero el Señor está sacando a la luz la hipocresía de su servicio religioso. Ellos estaban utilizando la religión como una tapadera, hermanos, para disipar toda sospecha y llevar a cabo con tranquilidad su robo. Por eso Jesús les dijo: ustedes creen que mi casa es una cueva de ladrones. Aquí es donde se vienen a esconder. Se vienen a esconder aquí. Y mi casa debe ser una casa de oración, no una cueva de ladrones. Pretendían con esa piedad aparente cubrir la maldad de sus acciones. Las oraciones de estos escribas, al igual que su aparente santidad, era una farsa, era un acto fingido, era un espectáculo externo. Estaban diseñados no para glorificar a Dios, sino para vanagloriarse ellos mismos. Ese era el fondo de todo, hermano. Dios no estaba en el centro. Dios era un medio, no era el fin, no era el deseo. Estaban utilizando la religión para sus propios provechos. Y desgraciadamente este es un mal que todavía no se ha extinguido. Hoy hay muchos mercaderes de la fe en la actualidad. Y hay que prestar mucha atención a lo que Dios nos está comunicando con estas palabras. Pues déjame decirte, iglesia, la miseria de la arrogancia humana nos alejará de una vida sometida en humildad y en oración y sujeción al Espíritu Santo. Por eso Jesús estaba diciendo lo siguiente: yo estoy lejos de los altivos. El Señor a los altivos los mira de lejos. Más bien está Jesús haciendo énfasis en que no es lo público lo que garantiza mi relación con Dios, es cómo estoy yo con el Señor. Y yo puedo traducir esto en una pregunta: cuando nadie nos ve, cuando nadie te ve, ¿quién eres ante Dios? Y la última parte de este pasaje está en el versículo 40. Ahí está la sentencia. En la última parte del versículo 40 dice que el Señor ante esto no se iba a quedar quieto, hermano. Nunca se ha quedado quieto ni se seguirá quedando quieto. Él siempre va a actuar. Y dice que estos, ¿quiénes, hermano? Estos hipócritas, estos que habían basado su devoción a Dios en apariencia, orgullo y codicia, estos hipócritas recibirán mayor condenación. La acusación de Jesús a estos religiosos dejó al descubierto su verdadera condición humana. Estaba mostrando el estado decadente de estos falsos, llenos de hipocresía y de maldad. Por eso el Señor está diciendo mayor condenación. Es que déjame decirte algo: la condena y la sentencia más severa es para quienes afirman que tienen un conocimiento de la voluntad de Dios, para quienes afirman que hablan bajo la voluntad de Dios, pero que descaradamente quebrantan la voluntad de Dios, hermano. Para eso hay mayor condenación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y Mateo lo muestra de una manera más real. Versículo 33, Ronnie, búscate Mateo 23, 33 para terminar ya en la sentencia del Señor. ¿Qué les espera a estos hipócritas? ¿Qué les espera a estos falsos? ¿Qué les espera a aquellos que pretenden vivir dizque en el nombre de Dios, pero opuestos a la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios: les espera el infierno. Mateo 23, 33. El Señor les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Parece ser que lo que Jesús está diciendo de una mayor condenación, porque la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores, todos necesitamos de Cristo, todos tenemos que buscar el perdón de Jesús y arrepentirnos. Parece ser que Jesús estaba diciendo: estos están más condenados porque su dureza de corazón les ha llevado incluso a poner un corazón cerrado ante Dios. Por eso es que les espera directico el infierno. Esta sentencia es tan severa porque a sabiendas de la verdad ellos la rechazaron. Y no solamente la rechazaron, sino que hicieron extraviar a otros
por el mal camino. Esta sentencia tenía un tono definitivo. Seguirán endurecidos y entonces les espera el infierno. Y yo quiero terminar, hermano, con una reflexión. Con el propósito de Dios al darnos su palabra. Y quiero decirte que estos religiosos no tuvieron ningún reparo, hermanos, en utilizar a Dios, en utilizar las cosas santas de Dios a su acomodo. Ellos no tuvieron reparo. Descaradamente lo hicieron y descaradamente se atrevieron a rechazar al mismo Hijo de Dios. Y yo creo que Jesús está dejando esto como un ejemplo histórico de cómo la religión se puede tomar como una forma para vivir hipócritamente, como una forma de promover el orgullo y como una forma de deshacernos en codicia, dejarnos llevar por la codicia, por nuestra naturaleza caída. Este mismo espíritu farisaico yo creo que sigue acechándonos hoy, hermano. Hoy sigue acechándonos. Y vamos a ser honestos. Tenemos que reconocer que al menos en nuestra naturaleza caída, a pesar de que somos cristianos, aún persisten ansias. Hay todavía en nuestro corazón por el orgullo, por el elogio humano, por el aplauso o por tener que recibir algo. Eso es algo que hace parte de la naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor envía su palabra. Nos conviene detenernos para reflexionar, hermano. ¿Hasta qué punto esta sutil tentación del corazón humano se está convirtiendo en un problema en mi vida? O mejor dicho, se está convirtiendo en mi forma de vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana, más que una religión, es un caminar donde Jesús es el Señor, hermanos. Donde llegamos reconociendo nuestra impiedad y llegamos haciéndole ver al Señor que tenemos una gran necesidad de su gracia y de su amor. El verdadero cristiano camina en humildad. El verdadero cristiano pone sus debilidades ante Dios y deja que Él transforme cada área de su vida. Mientras que el religioso viene, y quiero que me escuche bien, hermano, mientras que el religioso viene a esconderse en un templo, el cristiano fiel entiende que su vida está escondida en Dios, hermano. Y por eso se mantiene unido a Él, por eso le busca, hermanos. Por eso se comunica con Dios. Lo único que nos puede librar de una vida cristiana falsa, de una vida cristiana mediocre, es una sincera comunión con Dios. No es una comunión de ritos, hermano. No es una comunión de ceremonias, sino de corazones humillados ante Él. Y yo quiero terminar con el ejemplo de David. Es como lo decía David, Salmo 139, y quiero regalarte este texto porque ha sido de impacto para mi vida. Porque si hay algo que debemos hacer en nuestros devocionales, hermanos, que sea esto. Salmo capítulo 139, versículo 23 y 24. La verdadera vida cristiana, la verdadera relación con Dios se basa en Dios mismo. Salmo 139, versículo 23 al 24. El salmista David, el hombre que andaba conforme al corazón de Dios, exclamó lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este debe ser lo que verdaderamente como cristianos hagamos diariamente, hermano. Esta debe ser la dinámica de nuestros devocionales. Una actitud de humillación y de sometimiento a Dios. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre humilde que le dijo: Señor, tú sabes quién soy, oh Dios. Yo no me vengo a esconder. Yo no quiero utilizar mi título de rey para impresionar a nadie. Yo no quiero utilizar mis talentos para ganarme el afecto ni el aplauso de nadie. Yo quiero estar delante de ti en humildad, rendido. Porque delante de ti es que soy verdaderamente quien soy. Por eso examíname. Y yo creo que es lo que Dios quiere que hagamos, hermano.
Esto de guardar y de prestar atención es algo que Dios quiere que lo miremos desde este punto. Para ti, hermano, ¿cómo afecta esta palabra a mi vida? Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Me pongo delante de ti en humildad. Me entrego a ti en humildad. Dejo todo delante de ti, Señor. Y mira si hay en mí camino de perversidad. Señor, escudriñame hasta lo más profundo. Saca lo oculto de mi corazón, oh Dios. Y guíame en el camino eterno. Esa es la verdadera piedad, hermanos. Esa es la vida cristiana. Y Dios nos permita vivir así, hermano. Y vamos a terminar orando. Quiero que tú cierres tus ojos y le puedas pedir precisamente al Señor lo que le está pidiendo David. Y que este pueda ser un hábito en lo secreto de lo más profundo de tu corazón. Que te dejes examinar del Señor. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias porque nada oculto quedará en la tiniebla, Señor. Todo saldrá a la luz, oh Dios. Pero qué bueno que, como el rey David lo dijo en el Salmo, nuestro corazón pueda derramarse ante ti para que en el secreto tú saques lo más oculto de mi corazón y me guíes por el camino verdadero, Señor. Pongo mi vida y la vida de mis hermanos en tus manos, delante de tu altar, delante de tus pies, Señor amado, humillados delante de ti, Señor amado, reconociendo que lo que somos, Dios, que lo que tenemos, Dios, es por tu gracia, Señor. Es por tu fidelidad, oh Dios. Examíname, Señor. Pruébame. Te entrego mis pensamientos, Señor. Te entrego mi vida totalmente para que tú me hagas conforme a tu propósito, Señor. Ve todo lo que hay en mí que no te agrada, Señor amado. Todo lo que es abominable ante tus ojos, quítalo, Señor, y hazme una persona que camine en integridad, Señor. Ese es el deseo de tu corazón. Ese es el propósito de la comunión contigo, Dios. Yo quiero vivir bajo ese propósito, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias, oh Dios. Permite que esta palabra les ayude a dar pasos de obediencia. Pasos de obediencia, de humildad, de mansedumbre, de entrega a tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, por tu fidelidad. Tú eres el Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y hermanas.